En este video hablaremos acerca de lo que fue la cultura de la antigua Grecia. Grecia es un país del sudeste de Europa conocido en griego como Hellas o Helada, conformado por un territorio continental y un archipiélago. La antigua Grecia es la cuna de la filosofía occidental, la literatura, las matemáticas, la historia, el teatro, los Juegos Olímpicos y la democracia. La teoría de que el universo está compuesto por átomos fue postulada por primera vez en Grecia por Demócrito y Leucipido. El alfabeto latino también proviene de la antigua Grecia y fue introducido en la región durante la colonización fenicia en el siglo VIII a.C., así como también los primeros aportes en la física y la ingeniería, de los cuales la población griega fue pionera en estos casos. Dada esta introducción, sabemos de que en Grecia se ha creado, se ha dado el inicio, el origen de demasiadas cosas que seguimos utilizando hasta la actualidad. Geografía. El territorio continental de Grecia es una larga península rodeada por 3 lados por el mar Mediterráneo, donde también se encuentran las islas Cícladas y el Dodecaneso, que es el archipiélago del que forma parte la isla de Rodas, las islas Jónicas y la península meridional conocida como el Peloponeso. La geografía de Grecia influyó en gran medida en su cultura. Debido a la escasez de recursos naturales y al encontrarse rodeado por agua, su pueblo se vio forzado a navegar por el mar para asegurarse de su supervivencia. El 80% del territorio de Grecia está cubierto por montañas y muy pocos ríos surcan este paisaje rocoso, lo cual provee poco estímulo para el desarrollo de la agricultura. Por eso, los primeros pueblos de la antigua Grecia colonizaron islas vecinas y fundaron asentamientos en la costa de Anatolia, también conocida como Asia Menor, actualmente Turquía. Los griegos fueron habilidosos marineros, comerciantes, y debido a su gran habilidad y a la abundancia de materia prima para realizar construcciones en piedra, crearon algunas de las más impresionantes construcciones de la antigüedad. Historia. La historia de la Hélade se originó con la llegada de pueblos del norte de Europa a la península de los Balcanes. Estos migrantes ya hablaban dialectos griegos arcaicos. Al establecerse en el Peloponeso, fundaron una de sus ciudadelas más importantes, Micenas. La civilización micénica toma su nombre por esa ciudad, que prosperó entre los años 1600 y 1100 a.C. Luego, la misma ciudad fue destruida y abandonada. Los pueblos de la civilización micénica fueron llamados aqueos en la Ilíada y la Odisea, que son poemas épicos que siglos más tarde cantó Homero. Los griegos recordaban a los aqueos como grandes guerreros, victoriosos en la guerra de Troya. No obstante, con la destrucción de Micenas, probablemente a manos de pueblos dorios que también miraron a la Hélade, su civilización se desmoronó, y así fue como inició la Edad Oscura. La Edad Oscura, desde 1100 hasta 776 a.C. Este periodo coincide con el fin de la Edad de Bronce y el comienzo de la Edad de Hierro en la región. A esta etapa se le denomina oscura debido a la pérdida de registros escritos y lo poco que se puede conocer a través de la escasa cantidad de hallazgos arqueológicos. Todo indica que el periodo de la Edad Oscura fue un periodo de descenso poblacional, con comunidades pequeñas y retraso económico. La época arcaica dio su inicio desde 776 hasta 460 a.C. Tomamos como partida el 776 a.C., que fue la fecha de celebración de los primeros Juegos Olímpicos, llamados así por haberse llevado a cabo en la comunidad Olimpia. La época arcaica vio el renacimiento del comercio entre comunidades, también reapareció la escritura, pues los griegos adoptaron el alfabeto fenicio. Las polis surgieron y crecieron. Las polis era la ciudad-estado autónoma. En estas aparecieron formas de organización política como la oligarquía y la tiranía. La oligarquía era el gobierno de un grupo de nobles y ricos, y la tiranía era el gobierno tomado por un déspota a través de golpes o revueltas, es decir, imponiéndose fuera de la constitución de la ciudad, aunque en muchas oportunidades contaba con el apoyo popular. En estos siglos, los pueblos griegos, que eran los aqueos, los jonios, los dorios y eolios, se expandieron y fundaron colonias por
todo el Mediterráneo. Así, se difundió la poesía épica y en el siglo VI a.C. tuvo lugar el origen de la filosofía. El fin de la época arcaica se sitúa cuando Atenas, Esparta y otras ciudades ligadas a ambas formaron la alianza de defensa común ante el avance del imperio persa de Darío I en tierras helénicas. Época clásica, entre 490 a 323 a.C. Durante el periodo clásico en Grecia se dio florecimiento de sus manifestaciones humanísticas y artísticas. Sin embargo, la libertad de sus polis se vio amenazada ante el acecho de un enemigo externo, el Imperio Persa. Las guerras médicas entre 490 y 449 a.C. Las polis mostraron ser inconquistables al enfrentar a los emperadores persas Darío I, Jerjes I y Artajerjes durante medio siglo. Tras muchos reveses sufridos en las guerras médicas, finalmente Persia aceptó la paz de Calias en 449 a.C. y abandonó sus pretensiones sobre Grecia. Luego se dio un suceso que se sigue utilizando hasta la actualidad, que fue el origen o nacimiento de la democracia. Entre los siglos V y VI a.C., emergió un sistema político que le daba voz a todos los ciudadanos de las polis para participar en la toma de decisiones de asuntos públicos. Como en este se daba poder al pueblo, se le llamó democracia. La democracia mejor conocida es la de Atenas, debido a los registros escritos de sus leyes y decretos. También hay descripciones del funcionamiento democrático en textos de historiadores como Tucídides, en forma de teatro como en las de Aristófanes y en fragmentos de discursos de oradores como Pericles y Demóstenes. Otras ciudades con formas democráticas fueron Siracusa, Argos, Corinto, Megara y la isla de Rodas. Pero poco se conoce de su funcionamiento dada la falta de fuentes que la describan. Otro tema u otra guerra que también marcó mucho la historia griega fueron las guerras del Peloponeso, entre 431 a 404 a.C. Una vez expulsados los persas de territorios helenos, Atenas acrecentó su poder económico y político, pero pronto surgió la rivalidad entre esta y Esparta, que veía disminuir su influencia. Ambas polis formaron confederaciones que sumaron a otras ciudades en alianzas. La Liga del Peloponeso apoyó a Esparta, mientras que la Liga de Delos estuvo del lado de Atenas. Tras casi 30 años de enfrentamiento, los espartanos resultaron vencedores, pero la mayor parte de las ciudades, incluida Esparta, quedaron devastadas o empobrecidas. Esto dio pie para que poco después, en el siglo IV a.C., el rey Filipo II de Macedonia decidiera imponer su voluntad en territorio griego. El sucesor de Filipo II fue su hijo, el conquistador Alejandro Magno, quien cambió la historia de la antigüedad y causó la venida del mundo helenístico. El Imperio griego y la civilización helenística, 323 a 31 a.C. Alejandro Magno de Macedonia fue capaz de reunir a los ejércitos de las polis griegas para tener un propósito común: ser conquistadores. Estos triunfaron sobre el imperio persa y se apoderaron de los territorios de Mesopotamia y Egipto. Sus victorias los llevaron tan lejos que incluso alcanzaron las fronteras de la India. Esta expansión generó la mezcla de cultura griega clásica con la cultura del Oriente. A este periodo originado por el avance imperial de las tropas alejandrinas se le conoce como periodo helenístico. El imperio, sin embargo, duró muy poco tiempo unido. Alejandro murió en 323 a.C., cuando apenas tenía 33 años. A su muerte, los comandantes se disputaron el liderazgo del imperio. Las pretensiones llevaron a desacuerdos y los extensos territorios terminaron por dividirse en 3 reinos y múltiples satrapías, que son gobernaciones.
Finalmente sucedió la desintegración del Imperio griego, en el que los linajes más importantes surgidos de la división imperial fueron los establecidos por los generales Ptolomeo, que reinó sobre Egipto, y Seleuco, que reinó sobre Mesopotamia y Siria. No obstante, después de décadas de dominio de sus descendientes, estos sucumbieron ante el poder emergente de Roma. En el 1046 a.C., el ejército romano se impuso a la Liga Aquea en Corinto. El imperio seleucida colapsó durante el siglo I a.C. y la última dinastía en pie fue la Ptolemaica. Finalmente, en el 31 a.C., las fuerzas de Cleopatra, séptima última gobernante ptolemaica de Egipto, fue derrotada en la batalla de Accio. Su fracaso convirtió al último gran reino griego en provincia romana. La influencia de Grecia solo permanecería entonces a través de su arte, su cultura y su lengua en los siglos venideros. La civilización griega fue una de las más importantes de la historia de la humanidad. Aunque no lograron crear un país unificado, desarrollaron una cultura extraordinaria, dejándonos un legado perdurable que podemos percibir a diario en el mundo que nos rodea. Hoy en día nuestras ideas sobre la política, medicina, historia y arte son en gran parte herencia de los antiguos griegos. Era una cultura eminentemente marítima, dada su localización en el corazón del Mediterráneo, de carácter comercial y expansivo. Algunos aportes de la cultura griega son la invención de la democracia directa, específicamente en Atenas, si bien era una democracia para varones atenienses mayores de edad. Creación de las Olimpiadas y su celebración continua durante siglos, las festividades deportivas en honor a los dioses del Olimpo que acarreaban una paz olímpica entre todas las ciudades griegas. La invención formal de la filosofía, vocablo acuñado por Pitágoras en el siglo VI a.C., y su práctica por parte de pensadores fundamentales por Occidente como Sócrates, Platón, Aristóteles o Demócrito. La vasta e importante mitología griega en donde se reúnen los relatos fundacionales del mundo de los dioses, cosmogonía y teogonía. Los mitos sobre el ascenso de los olímpicos al poder derrotando a sus predecesores titánicos. Los mitos heroicos y un enorme conjunto de símbolos, relatos y personajes. Entre las más destacadas también podemos encontrar la geometría y las matemáticas. Considerando como un lenguaje en sí mismo, las matemáticas se han transformado en el instrumento esencial para la comprensión del mundo. Pitágoras consideraba que los números eran la clave para la comprensión de la naturaleza. Los griegos se dedicaron a la enseñanza de las matemáticas y la geometría como campos de estudio a la par de la astronomía. Escuelas como los pitagóricos brindaron una mayor importancia en las prácticas matemáticas, llegando a ser utilizadas y enaltecidas por personajes posteriores como Aristóteles. Medicina y otras ciencias. Se considera que en Grecia nació el padre de la medicina, Hipócrates, quien fue capaz de cambiar la perspectiva del mundo sobre la salud y el cuerpo. Desplazó la creencia popular de que las enfermedades eran causadas por los dioses, demostrando que podían tener causas naturales, con la observación minuciosa como técnica esencial. Los griegos también contribuyeron con el desarrollo de campos y prácticas como la geografía y la cartografía, la astronomía y la botánica. La aplicación conjunta de los conocimientos permitió a la civilización griega avejantarse. Buenas, buenas. Continuando con la exposición, yo voy a hablar acerca de la arquitectura y forma. La arquitectura de la antigua Grecia tiene 5 tendencias. Son la dórica, jónica, corintia, toscana y compuesta. Los arquitectos griegos crearon los tres primeros estilos e influyeron fuertemente en los otros dos. Las corrientes arquitectónicas se diferencian en su orden y estructura. Los órdenes son sistemas constructivos para la organización vertical de los componentes arquitectónicos de un templo. Por ejemplo, la columna, el tronco, el capitel y el entablamiento, que es la parte superior del templo, descansa sobre las columnas. Al mismo tiempo, los interiores y planos de los templos griegos no están directamente relacionados con los órdenes relacionados únicamente con la elevación vertical. Varían según el tamaño del edificio y las preferencias religiosas. Durante la época clásica, la arquitectura griega se regía por 3 órdenes principales para la construcción de edificios: dórico, jónico y corintio, y se reconocen como fácilmente por el tipo de columnas utilizadas. El estilo dórico. El estilo dórico se prefirió en la Grecia continental
en las colonias occidentales de Cilicia y el sur de Italia, conocidas juntas como Magna Grecia. Se caracteriza por la forma columna dórica, no tiene base, con ranuras que tocan un borde afilado. En la parte superior con un capitel simple, que consiste en una almohada redonda con un perfil convexo curvo y una placa cuadrada. El entablamento descansa sobre el capitel y está compuesto por 3 elementos horizontales que son arquitrabe, friso y cornisa. Uno de los rasgos más característicos del orden dórico es su friso con tríglifos y métopas. Los tríglifos son baldosas rectangulares verticales construidas sobre cada columna y cada intercolumna. Las métopas son paneles cuadrados entre tríglifos, por lo general precisamente decorados. El estilo jónico. El estilo jónico se desarrolló en paralelo con el estilo dórico, pero alcanzó su forma final a finales del siglo IV a.C. Se distribuyó en las tierras jónicas, las costas de Asia Menor y las islas del Egeo. Lo interesante aquí es que la columna jónica siempre se coloca sobre una base, la base del ático, perfeccionada en Ática. Fue ampliamente utilizada en los siglos VI a.C. Consiste en 2 perfiles curvilíneos toriconvexos conectados por un elemento cóncavo llamado escocio. El elemento más emblemático de este orden es el capitel, formado por 2 espirales interconectadas, que consiste en el entablamento significativamente más ligero. En la columna jónica, las flautas están separadas entre sí por bandas planas, llamados folletos. La mayoría de las veces 24 flautas más profundas que las dóricas. El estilo corintio. El orden corintio se desarrolló en último lugar. Con la excepción de la capital, todos los componentes del orden fueron tomados del estilo jónico, según Vitruvio. La capital corintia fue inventada por el escultor ateniense y maestro de productos metálicos Calímac. Se parece a una canasta con hoja de acanto a su alrededor. En su forma terminada, el capitel corintio tiene 2 filas de 8 hojas de acanto. A diferencia de las órdenes doria y jónica, la orden corintia no era un sistema constructivo, sino puramente decorativo. La arquitectura griega tiene el templo su mayor expresión y en la columna su peculiaridad. La columna marca la proporción y el estilo de los templos. En la arquitectura del periodo geométrico, entre los años 900 y 725 a.C., las casas consistían en un plan irregular y los templos eran a veces largos y estrechos, a veces casi cuadrados, con una columna central como respaldo. Las columnas son el elemento esencial de la arquitectura griega. La tradición y el diseño arquitectónico tienen la capacidad de conectar diferentes culturas en el tiempo y en el espacio. Y esto es ciertamente cierto en el legado de formas arquitectónicas creadas por los antiguos griegos. La arquitectura de la antigua Grecia y en sus diversos estilos han dejado su huella clásica en la mayoría de los edificios de épocas posteriores. La visión griega antigua de la estética y simplicidad. Las líneas limpias, las proporciones, las perspectivas y las búsquedas de las armonías continuarán influyendo en los arquitectos de Roma y más tarde dominarán el Renacimiento. Mi nombre es Sherlyn Esmeralda Ayala Murri. Les voy a explicar sobre la arquitectura y forma, el espacio y orden. El espacio es el elemento primordial de la arquitectura al que ella delimita y pormenoriza. También podríamos decir que es aquel delimitado por volúmenes. Sin embargo, son independientes. A veces no coinciden siempre en las sensaciones o percepción. A pesar del espacio se encuentra definido materialmente por volúmenes, no siempre coinciden hasta en la forma, digamos, de la delimitada, pudiendo variar mediante, puede ser niveles interiores, colores y texturas, transparencia. El espacio se debe definir en la calidad
y en el tiempo de espacio que pretende manejar. El orden. El orden se denomina al conjunto de diversas disposiciones y proporciones de los cuerpos principales que componen un edificio, especialmente por lo que se refiere a la columna, comprendiendo así la base, el fuste y el capitel, las pilastras y los entablados. También se podría decir que en el arte griego empleó 3 órdenes, que es el dórico, el jónico y el corintio. Luego de esas 3 órdenes, los romanos inventaron 2 órdenes, que es el compuesto, que se podría decir que en el que es el capitel comprende a la vez las hojas de acanto, de orden corintios y las volutas del orden jonítico. También tenemos el orden toscano, forma y simplificativa del orden dórico. También se podría decir que sus características se basan en el establecimiento, son más complejas y de hecho no tan estrictas. En cambio, tiene gran importancia la proporción entre el diámetro del fuste en su parte baja y la altura de la columna, como vemos en la imagen. Gracias.